Tras largas semanas de espera, aparentemente haciéndonos de rogar, nada más lejos de la realidad, os traemos un capítulo que grabamos ya hace unas cuantas semanas, cuando yo aún me encontraba por tierras navarras, y lo único que quiero introducir, aparte de la temática, es la identificación con cada una de las personas que nos estéis escuchando. Contigo, que nos escuchas, y que puedes pensar que los que estamos al otro lado del podcast somos personas con un gran reconocimiento profesional, social, y que al tener tanto tiempo libre y ser millonarios económicamente y en disponibilidad de tiempo, pues obviamente nos dedicamos a hacer podcast. Hoy aquí quiero aterrizar y quiero acercarme más aún a ti, que me escuchas, para sincerarme y simplemente pues compartir contigo que hemos tenido problemas como cualquier ser humano, o mejor dicho, asuntos a resolver, circunstancias a resolver, y que por lo tanto hemos tenido que dejar en un segundo plano la edición de estos capítulos que seguimos editando nosotros hasta la fecha, aunque en YouTube es cierto que nos van a empezar a ayudar. Y la realidad es pues que cuando tienes que lidiar con circunstancias a resolver en el plano personal, en el plano profesional, en el plano pues de tu día a día, pues al fin y al cabo nosotros no nos ganamos la vida divulgando y comunicando en este tipo de redes, y por lo tanto pues hay veces que, como tú que nos escuchas y tienes complicaciones, y sucede que esa semana que estás apuntado a clases o a entrenamientos o a sesiones, pues en un momento dado las tienes que dejar de lado por circunstancias complejas, sin pretender que esto se convierta en un precedente y que simplemente sea algo anecdótico. Queremos introducir la temática de la antifragilidad, entendida como no un eufemismo de la resiliencia, sino realmente como el target al cual deberíamos apuntar todos para construir nuestro proceso de aprendizaje y de mejora en todos los aspectos de nuestra vida. Porque al fin y al cabo la incertidumbre va a formar parte de nuestra vida siempre. La única constante va a ser el cambio. Y solo siendo capaces y disponiéndonos o estando dispuestos a afrontar ese cambio mediante la mejora, de manera que ese obstáculo entendamos que en última instancia es el camino, aprenderemos que está en nuestra mano y que es susceptible de mejora cualquier habilidad que hoy en día consideremos que aún no poseemos. No me enrollo más, doy paso al podcast junto a John. 3, 2, 1, empezamos. Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Stronger Than Yesterday. Me encuentro con mi compañero y amigo John Barberena, que a continuación le voy a dar paso para que se presente y os salude. Y es que el último día estuvimos bromeando acerca de nuestra voz asociada a un implemento barra grabadora que guarda nuestra voz. Y claro, tan cerca, te dará hasta la sensación, aunque no me escuches con cascos, con auriculares, que te estoy hablando al oído. Efectivamente, te hablo de corazón a corazón, de oído a oído. Soy Josué Tarí y vamos a darle caña a este podcast en un emplazamiento brutal. Pásate por YouTube, intenta encontrar el número del podcast que veas aquí, también lo verás en YouTube. Y pues, ¿qué te voy a decir? Que vamos a hablar sobre la fragilidad, sobre la resiliencia y sobre la fortaleza mental. John, te doy paso, tío. Con cariño, con mucho cariño. Me acerco al micro y estoy con vosotros de cerca. Brutal, tío. Muy buenas, mi nombre es John y
Ya está, chicos, tranquilos. Le he alejado el micrófono a Josué, que cuando empieza a coger carrerilla habla muy alto. Pero está chulo porque ahora hablo al otro oído, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué truco! ¿Has visto, no? Hostia, tienes toda la razón, tío. Puta Me magia, acaba de tío. entrar un escalofrío en el lateral, en el hemisferio izquierdo. Bueno, el tema de hoy lo propuso Josué y me flipó, porque además entró en mi sistema de parecía que no iba a haber nadie y estaban pasando ya una bici, un camión de la Mancomunidad y un quad. Está vivo. Eso es buen sitio. Está es buen viva la sitio. Tierra. El tema es el concepto antifrágil, ¿vale? Conceptos que conocemos más, yo creo, en general. Fragilidad, resiliencia o dureza o robustez y, y riesgo. Y lo chulo es que eso, cuando me comentaste el término, lo pusiste en mi cabeza en el sistema de activación reticular. Y entonces, bueno, yo tengo el libro de... Ahora, no sé si te conté a ti, que me puse una estantería en mi cuarto, ¿te conté? No, cuenta. Me puse una estantería en mi cuarto. Yo antes tenía los libros en una librería que teníamos en el piso de arriba. eh, y quedaba muy chulo, pero la verdad que no tenía a la vista yo los libros. Y yo quería tenerlos a la vista, ¿no? Por si tenía que repasar algo. Y me he puesto una estantería al lado de la mesa y tengo los libros que me he leído y los de pie y los que tengo por leer tumbados. Y entonces ahora, como los veo todos los días, es como que aumenta, ¡guau! Este libro me lo pillé. Claro, todos los libros que tengo yo comprados que no he leído son porque me interesan mucho. Recomendaciones de escritores o gente que ha conseguido muchas cosas. O que te recomiendan de muchos puntos. Son libros que son muy buenos autores, muy buenas recomendaciones. Y, libros que los he comprado porque tengo ganas. Tengo lista en Amazon de compra, pero esos que están en mi casa ya es como que, ¡buah! Tengo que leerlos. Entonces, se crea ese recordatorio constante. Y entonces, hablaste del término antifrágil y yo tengo de Nassim Nicolás Taleb, que es el que, digamos, se pone a luchar por una definición del término antifrágil. Pues no sé si la crea él, pero le pone la encasilla en cierto contexto. Y yo de ese tío me leí el último libro, que es lo que Jugarse la piel, que es el que... Hay una teoría que tengo yo, que no sé si va muy alineada o no, que es que cuando un escritor saca un último libro que además está enfocado en sintetizar ideas, es su mentalidad más actualizada, entonces más trabajada, ¿no? Y luego me permite entrar en materia como más poco a poco. Primero Es el software actualizado, ¿no? Eso es, la última versión. La última versión. Entonces me leí ese y tengo en casa el Cisne Negro y el de Antifrágil. No sé si tengo algún otro. Creo que de él esos dos. Entonces, al tener el libro ahí y sacarme el tema, pues me puse a empezar a leerlo. Y claro, al empezar a leerlo, al tener en mente que vamos a hablar de este podcast, te pones a ver en el día a día cosas que son antifrágiles, cosas que son frágiles, por qué, cosas... Me he dado cuenta, hay cosas que yo hago que son antifrágiles, cosas que yo hacía o haré en intencionadamente menor medida que son frágiles o solo robustas o solo resilientes. Y como tengo el término reciente, voy a empezar a definir tres cosas, ¿vale? Bueno, él define, ¿no? Creo que es la tríada de tres zonas en las que se puede en las que se puede identificar partes del mismo temario, vamos a decir, ¿no? Que es la parte frágil, fragilidad, temas frágiles, que es pues algo a lo que no le gusta ni el riesgo, ni la volatilidad, ni las sorpresas, ni eso, ¿no? Cosas aleatorias, responde mal. El ejemplo que es muy claro es que pone él, bueno, yo me lanzo, tú si eso, Por a favor. raíz de ahí luego entras tú como... Tío, yo soy antifrágil. Esto es tu podcast. Di lo que te salga de los huevos. Vale, hecho. Frágil, un jarrón. A un jarrón, si tú lo dejas ahí quieto sin tocarlo, va a estar encantado. A la que haya un poco de cambio de temperatura, de viento, de alguien que lo golpea, va a sufrir mucho, mucho, mucho. Entonces eso, dice que si no hay variabilidad, aleatoriedad, volatilidad, que ese sistema, objeto o vida está mejor. Si no la hay, ¿no? Pues un jarrón, si hay, pues se cae, se parte en 1000 pedazos y puedes llegar a repararlo, pero bueno, ya no sería lo mismo. Habla de la robustez, que es hablaba de cómo
es el término medio, pero no tiene por qué serlo. Hablaba de la generosidad, que si está entre medio de la tacañería y de el dar en exceso, que no tiene por qué estar en medio como tal, es algo que está entre las dos, pero no en el medio. Entre la tacañería y la solidaridad, ¿no? Que no es ni una ni otra. Eso es. Está como en medio. Entonces, la robustez puede ser, pues, no sé, se me ocurre, un cubo metálico de los que no se abollan con facilidad. Una kettlebell, que es una mezcla entre jarrón y una barra olímpica. Venga, una kettlebell. Una kettlebell, realmente tú, pues bueno, la maltratas, la tiras al suelo, la mueves, la puedes machacar o la puedes dejar tranquila. En ninguna de las dos ocasiones se va a ver alterada. Entonces, no sufre ni perjuicio ni beneficio por esos riesgos, esa letalidad, ese... Muy buen ejemplo, la kettlebell, por ejemplo. Y además, bueno, luego... Es que mucha gente decía que se parecía a un botijo, el botijo lo he relacionado con el jarrón y el jarrón con la kettlebell. Así que por eso. Como entrene la gente con botijos va a ver lo que es frágil. Efectivamente. Bueno, y hay gente que entrena con kettlebells que se ve que el frágil es él. Es buena definición. Y entonces, los conceptos, sistemas o cosas antifrágiles que los o sea, muchas veces si tú le preguntas a alguien qué es lo contrario de frágil, te va a decir algo duro, robusto, y realmente no. La característica tiene que ser no que no sufra con el riesgo, sino que se vea beneficiada. En vez de verse perjudicada, se vea... Y un ejemplo que para mí, yo creo que entiende la mayoría de las personas, es la masa muscular. Es antifrágil. Tú lo dejas quieto, sin darle ningún estímulo, riesgo, cambios de nada, como hablábamos del jarrón, y la masa muscular se va a la mierda. Entonces sale perjudicada por que no tenga riesgos, que no tenga aleatoriedad, que no tenga cambios. Tú le das estresores... Entonces habría que concretar que el ejemplo antifrágil es la masa muscular sometida a un esfuerzo mecánico, ¿no? Porque la masa muscular, si no la sometemos a nada, al fin y al cabo la falta de estímulos la debilita. Claro, pero... sí, bueno, damos por sentado que hay un estímulo. No es frágil porque lo frágil ama la estabilidad. Sí. La masa muscular no. Tal cual. Es antifrágil. Entonces, luego, él hablaba de que algo puede ser antifrágil en un aspecto y en otro no. Y ponía un ejemplo. Un boxeador y una abuela. El boxeador entra en el ring, le empiezan a dar leches y realmente sale mejor boxeador. Pero igual, a nivel mental, le deja a la novia y lo destruye. Entonces, el boxeador es antifrágil porque cada vez que le dan golpes, él mejora, aprende a esquivar, aprende la lección, y cuando le deja a la novia, le destruye y le hunde durante un par de años, ¿vale? Es frágil emocionalmente, es duro físicamente o deportivamente. Y la abuela igual, le dan palos emocionales durante 3 semanas seguidos y la tía es cañera, pero le pegas un empujón y se parte en 3. Entonces, es antifrágil emocionalmente, que es lo guapo, tío. Que no sé si lo habíamos definido o no, y aquí te meto en el saco conmigo, estamos tú y yo continuamente luchando por ser antifrágiles. Que cuando haya perturbaciones, ¡uah!, nos vengamos arriba. Tal cual. Yo creo que hay ese punto intermedio que tú has explicado a través de la neutralidad, ¿no? De, oye, somos muy robustos, somos muy resistentes, somos muy fuertes, pero ni nos dejamos empeorar por la tendencia a peor, pero tampoco sacamos de la crisis la oportunidad que es lo que se define en términos como si fuera el paradigma de lo alcanzable en relación a la resiliencia. Parece que la resiliencia es a lo que tenemos que optar todos. Y no olvidemos que la resiliencia, si ponemos otro ejemplo material, podríamos decir que es una colchoneta. Una colchoneta, tú cuando caes sobre ella, cuando la empujas o cuando te apoyas, hunde, cede terreno, podríamos decir que pierde forma, y cuando sueltas vuelve a recuperar su forma anterior. No es peor, pero tampoco es mejor. Eso es. Claro, obviamente, si partimos de la fragilidad, el siguiente paso podríamos decir que es la resiliencia, pero a lo que deberíamos optar todos, si buscamos en términos de mejora, ¿qué sería? La excelencia, ¿no? No la perfección, sino la maestría en aquello que hagamos. Pues la maestría, en ese término, para mí no es la resiliencia, que en su día sí lo fue, sino que es ese concepto, ese término de antifrágil.
A mí no me gustaría constantemente en este podcast, dejaros claro, no me gustaría hacer alusiones única y exclusivamente a este libro. ¿Por qué? Porque mirad, yo he consumido audiolibros, formato audiolibro. Creo que el audiolibro pierde mucho contexto, mucha información y muchas vibraciones en relación al libro. Obviamente va a depender mucho de la persona que lo relata, pero más aún pierde el relato resumido de un libro sesgado por la persona que lo está contando, incluso aunque fuera el autor, cosa que normalmente no va a ser. Entonces, desde aquí, yo mi recomendación en relación a los libros, que podéis pensar, oye, ¿para qué me voy a leer el libro Antifrágil de Nassim Taleb si ya estamos hablando? Olvidaros. Nosotros os vamos a dar hoy un enfoque integral, un enfoque holístico, y vamos a poner muchos ejemplos que no están en el libro, que son ejemplos de nuestra vida. Os recomendamos que si queréis profundizar en el término antifrágil, os dejéis de formatos reducidos y os compréis el libro y lo leáis, porque es un libro, aunque es un libro denso, es un libro que merece mucho la pena. Y sí es cierto que yo en algunos momentos he encontrado esa opción de resumen del libro. Olvidaros porque no sois conscientes que lo que a vosotros os aporta el libro a lo mejor se ha quedado en el tintero de aquel que lo está resumiendo o sintetizando. Y a su vez, a lo mejor algo que él destaca como algo importante para vosotros es algo superfluo porque ya lo tenéis integrado. Entonces, partiendo de esa base, la parte o el concepto de fragilidad, entendido en muchos aspectos, es al fin y al cabo la falta de tolerancia y la falta de exposición. ¿Me expongo poco porque me falta tolerancia o me falta tolerancia porque me expongo poco? Yo ahí no sé la respuesta, no la conozco, ¿vale? Pero sí es cierto que si lo que depende de nosotros es dar el paso adelante y exponernos, dejemos de justificar que somos intolerantes o que nos falta tolerancia o que no somos capaces y empecemos a movernos. Porque para mí, para llegar a ese puerto, a ese término, hay que empezar básicamente exponiéndonos a esa incertidumbre, exponiéndonos a esos riesgos y exponiéndonos a esa energía mecánica. Es que cuando hablamos de un golpe lo vemos como en un contexto traumático. El golpe me genera un trauma. Sí, el golpe es energía mecánica. Y la energía mecánica se puede transformar en muchas otras energías. Se puede transformar en energía eléctrica, se puede transformar en energía química, que al fin y al cabo son las tres energías que hay dentro de nuestro cuerpo. Entonces, si pensamos en exponernos a esa energía mecánica, un impacto, exponernos a esa energía eléctrica, oye, esforzarnos a través del movimiento, a través de la reflexión, a través del pensamiento, siendo consciente, como hemos hablado en otros podcasts, que esa energía eléctrica que generamos a través de nuestro cerebro, de los impulsos eléctricos, se va a transformar directamente en energía química, lo que dijimos, la mejor forma, ¿no? o el entrenamiento en sí mismo va a generar una respuesta química en nuestro cerebro. Vamos a segregar determinadas sustancias que muchas veces acudimos a la farmacia para adquirirlas, que las tenemos dentro. Lo que sucede que hay que generar el contexto que permita ese pool hormonal o de neurotransmisores, y al fin y al cabo todo parte de la base de decir, oye, vamos a intentar exponernos un poquito más que ayer, ¿vale? Ser un poquito más fuertes que el día de ayer, y ya no como resultado, sino como disposición. John y yo no estamos diciendo hoy aquí que somos más fuertes que ayer. No, es que hoy vamos a intentar hacerlo mejor que ayer, independientemente del resultado. Y para mí, Nassim Taleb, que yo ese libro le leí concretamente en la cuarentena, que además lo comentamos y me dijiste que tú también, para mí es un libro pues que me permitió aunar muchos principios que muchas veces vemos muy desligada la parte física de la parte económica o la parte psicológica de la parte espiritual o psicológica, y realmente si somos capaces de extrapolar aprendizajes de un campo a otro, hostia, si la abuela fuera capaz de esa fortaleza y esa antifragilidad que tiene a problemas externos, más a nivel anímico, fuera capaz de transportarlo y sacar una conclusión a nivel físico, se fortalecería a nivel físico porque empezaría a ser consciente que ha llegado a esa robustez, resiliencia y antifragilidad psicológica a través de exposición a momentos duros, difíciles, a que ha perdido a más seres queridos que ninguno de los que hay ahí presentes. Por eso es la más antifrágil del equipo. Y por ende, si yo me expongo a experiencias traumáticas o difíciles a nivel físico, del mismo modo el boxeador, si fuera consciente
que la única forma de fortalecerse y de mejorar es exponerte a los golpes, que unos los vas a esquivar y otros no, pero que intentas seguir adelante a pesar de los golpes, entendería que ese golpe tan fuerte que le da la vida, que ha sido un knockout porque le ha dejado su pareja, no es más que una oportunidad de mejora y un entrenamiento en sí mismo para volverse más fuerte e incluso volverse antifrágil, que es lo que le... A veces hablamos de ese término medio que es la resiliencia, y mi experiencia me dice que la gente ante circunstancias extremas o se viene abajo o se viene arriba. Ese término medio de neutralidad es muy difícil de alcanzar, ¿no? Es muy difícil. Por lo tanto, yo he conocido a personas que ante una ruptura de pareja o ante una, yo qué sé, una deslealtad, oye, no es que hayas roto con tu pareja, es que tu pareja te ha sido infiel y te ha destrozado y te ha roto por dentro. Conozco los dos contrapuntos. La persona que empieza a dar razones a la vida de que le ayude bebiendo, encerrándose, descuidando su higiene, descuidando su trabajo, descuidando sus relaciones, o la persona que dice, voy a ser la mejor versión de mí, ya no solo para que esa persona sepa la clase de persona con la que estaba, que creo que se lo ha olvidado, sino para decir, voy a aprovechar esto que me ha sucedido aparentemente malo de mi vida para convertirlo en el mayor trampolín de mi vida y llegar a una cota a la que no habría llegado si yo hubiera seguido con esa persona. Por lo tanto, todo para mí es un escalón. Tú puedes utilizar el escalón para golpearte la espinilla o utilizar el escalón para decir, oye, voy a subir un poquito más. Y para mí ese es el término de antifrágil. Muy bueno. Al final, una cosa que diferenciaba a él era entre lo vivo y lo inerte. Estamos, mira, lo orgánico es... Yo creo que él se refería a que en su totalidad, antifrágil. Porque precisamente él decía que la comunicación que existe entre un ser orgánico y su entorno, la única comunicación, o sea, el lenguaje que hay es a través de estresores. Y nos hemos ido adaptando. Una planta, cuando la comunicación del ambiente con la planta es escasez de agua, la planta reacciona comunicándole, bueno, pues duplico raíces o hago unas hojas que produzcan menos pérdida de agua, o esa es la comunicación. Entonces, estamos acostumbrados cada vez más a más tecnología y entonces en nuestro entorno hay más cosas inertes que reaccionan mejor a la estabilidad. En general las máquinas, los ordenadores, por ejemplo, si la temperatura es estable, ideal. La misma toda la vida, ideal, lo perfecto. La misma velocidad, la misma... Todo, si se mantiene, de lujo. Maquinarias en fábricas, si todo se mantiene, la misma cantidad de aceite que usan, todo es para ellos idóneo. Entonces nos estamos acostumbrando a ver todo a cuanto igual, mejor. Y entonces perdemos ese ritmo de que, joder, pues si en tu entorno te va dando la comunicación, tu entorno, el estresor de que es que ya, no sé, tu habilidad de trabajar la madera es cada vez menos útil. Pum, mensaje 1, paro, meses de paro, te cuesta cada vez más encontrar trabajo. No, adáptate. Los seres orgánicos nos estamos, venga, a adaptar. Nunca había pensado en término orgánico o artificial, podríamos decir, como algo inerte o algo dinámico por naturaleza. Y me flipa porque es así. Y tendemos a pensar que la tecnología es muy dinámica. No, la tecnología, si no la enchufas, estás jodido. Los dinámicos somos nosotros. O sea, Instagram es muy básico. Muy básico. Al final te dice... Y ahora están desenmascarando al ser humano cada vez más. Y los putos reels, ¿sí? No, tío, dura muy poco. Lo que te dura un pico de dopamina y de la atención. Pero es que el siguiente reel no tienes ni puta idea de qué va a ser, tío. Es la sorpresa. Es eso que no tenemos en el día a día. Es una sorpresa sin un precio a pagar. Hostia, pero es que has puesto un ejemplo que es maravilloso porque dentro de lo inorgánico hay orgánico e inorgánico. El tráfico orgánico en Instagram es el tráfico que generas tú con tu audiencia a través del algoritmo. Porque tú respondes al entorno. Y porque no esperas resultados. Si tú generas, por ejemplo, una campaña de ads, que diríamos que no es tráfico orgánico, es tráfico pagado y el resultado no es bueno,
lo puedes modificar o en última instancia, si tú no dispones de ese recurso económico, no vas a poder generar una campaña. En cambio, el tráfico orgánico, desde aquí puedo decir que tengo uno de los amigos que más ha defendido el tráfico orgánico del mundo de las redes sociales. Mi amigo Pedro Vivar es una persona que por mucho que haya hecho determinadas campañas en un momento dado y que se mueva y que al final utiliza las redes sociales como un negocio por un lado y por otro lado como una forma de expresar su filosofía, es un tío que siempre ha defendido desde el principio. Incluso yo le decía, oye tío, estoy haciendo ya determinadas campañas y demás basándote en marketing, y me decía, sí, eso está de puta madre, pero el que publica de vez en cuando va a llegar menos que yo todos los días, pico y pala, tráfico orgánico. Y la realidad es esa, tío, que lo que está vivo es orgánico y lo que es orgánico está vivo, y al fin y al cabo, si lo riegas, si lo permites crecer, va a crecer muchísimo más. Claro, porque es más, es lanzar mensajes. En uno de los podcasts, hace ya varios, recuerdo que la evolución humana, justo acababa de escuchar un podcast de la inteligencia artificial y yo compartía ahí un poco cuáles eran los niveles que tenían los seres vivos, que el reptil tenía level 1, que solo era comprensión espacial, los mamíferos comprensión espacial y social, y los seres humanos tenemos espacial, social y temporal. Entonces, cuando nosotros tenemos bueno, y que las plantas, y por debajo, el nivel 1 y por debajo, más que llamarlos niveles, tenían medidores, ¿no? Las plantas tenían comunicación con el entorno porque tenían sesiones de temperatura, de altitud, de humedad. Y claro, cuando realmente te pones a pensar y tú analizas en qué entorno estoy, qué mensajes me está mandando mi entorno, porque ya la temperatura, obviamente, ahí como que respondemos más fácil. Si tú estás en el norte de Europa, pues vas a ir con más abrigo. ¿Por qué? Pues porque si no, vas a estar muy jodido. Pero en la parte más, la comunicación social y temporal, que es la humana, tenemos que darle más vueltas y tenemos que pararnos a analizar dónde estoy en mi trabajo. ¿Por qué este tipo me tiene que mandar si... Más que darle más vueltas, yo ahí te voy a corregir y fíjate, no discrepo nuevamente contigo, pero voy a discrepar. Tendemos a relacionar a aumentar nuestros niveles de conciencia con darle más vueltas a nivel mental. Y muchas veces estamos en la mente, pero no estamos en el ser. Y entiendo a lo que te has querido referir, pero sí es cierto que yo antes lo manifestaba como lo has explicado tú, y ahora mismo digo, ese detalle, adquirir conciencia más allá de darle vueltas al coco, es decir, conectar, no pensar, conectar. Cierto. No, me parece brutal. O sea, es como si, a nivel social o temporal, es como si tú estás en un ambiente muy frío, que tienes tantas capas de abrigo que no sabes si vas en la buena dirección, en la mala dirección, si estás haciéndolo bien. Es eso, tomar consciente, es buena puntuación, porque realmente yo soy más partidario de la acción que de reflexionar en exceso, ¿no? Prefiero acción en exceso porque te da más feedback, te pone más estresores, y entonces o estás en lo correcto o vas a petar. Entonces hay más comunicación. Pero es como a nivel social o temporal, es como estar en un entorno frío y quitarte todas las prendas, que ahí eres consciente de cuánto de frío era el entorno, que igual tú no querías estar. O imagínate que tú buscas amistades, pero tú tienes 50 abrigos puestos y estás en el Polo Norte. Si tú estás con 50 abrigos puestos, es que no sé si la metáfora se va a acabar de entender de todo, pero es la conexión con el entorno. Sí, Tú, se entiende. a no ser de que te quite los 50 abrigos y te des cuenta que estás a menos 50 grados, que ahí la gente no quiere estar, no te vas a dar cuenta de que no tienes amistades, porque ahí ninguna persona quiere estar. A nivel social es, si tu manera de enfocar los problemas, tu día a día, es tan negativo o tan poco humano, es que no sé cómo expresarlo, que no eres tú consciente, pero la gente, o sea, el entorno te está mandando el mensaje de que nadie quiere compartir ese tiempo contigo, o esa situación social, o lo que sea. Si no te quitas los abrigos, no va a haber esa comunicación del entorno como a través de estresor contigo, y ser antifrágil. Yo, a raíz de este término, me daba cuenta de que yo, por ejemplo, quiero una relación de pareja antifrágil, no resiliente. Y además, antifrágil como yo. Hay una cosa que él comentaba, ¿no?, que es la ética en la antifragilidad, ¿no?, que es que lleva al caos. Porque el estresor lo sufre otro,
bueno, él comentaba con la política, ¿no? Bueno, que en el libro Jugarse la piel lo dice muy bien. Si los políticos no ponen su piel, no van a pagar ningún precio por las decisiones que toman, están pagando la fragilidad otros. Entonces, a ver, vuelvo para atrás. No, sí. Sé que tienen muchos conceptos en la cabeza. De hecho, cuando has hablado del término caos, digo, perfecto. En su cabeza está vinculando a Nassim Taleb con Jordan Peterson, lo está uniendo Sí. y... Por eso es buen apunte que has hecho tú antes de decir que la gente se lea los libros, porque yo lo estoy leyendo, o sea, el libro hay tantos libros como personas que lo leen, ¿no? Entonces, está muy bien, porque además yo es algo que sigo, ¿no? Yo en los podcasts, o sea, yo a los libros llego porque alguien, pues le hace una entrevista en Tim Ferriss Show y me gusta y entonces me compro su libro porque sé que Tim Ferriss habrá sacado unas conclusiones y yo tengo que sacar otras, las tengo que sacar para mi vida, ¿no? Pero hablaba de eso, de que si tú tomas decisiones y el estresor lo va a pagar otro, ni tú mejoras, ni el sistema que hay entre vosotros dos mejora. Entonces, yo a nivel de pareja, por ejemplo, sí que aprovecho gente que recibe el estresor y responde. O sea, yo no digo que otro reciba el estresor y yo sea el que salga beneficiado, sino que luego voy al siguiente paso. Pero yo, por ejemplo, bueno, yo llevo 6 meses con mi chica. ¿Qué 6 meses más buenos? Bueno. En situaciones externas de celos o de cuernos o de bienestar, yo cojo esa situación y la analizo y la pongo en conversación con mi pareja, ¿no? Oye, ¿cómo ves esto? ¿Cómo lo analizarías? Como boom, ahí vamos reforzando. Entonces yo sé que en situaciones, bueno, y ha pasado en situaciones concretas que cuando aparece algo, pues lo comunico. Mira, bueno, la comunicación, lo mismo, me quito el abrigo y veo cómo va la relación. Y si cada vez que noto un estresor, por pequeño que sea, lo pongo. Entonces, es lo que hablaba, es un término que te he escuchado yo a ti en el pasado y cuando lo trataba a Taleb, dije, wow, este es un buen término, la hormesis. Lo cogió de mí, Taleb. Seguramente. Sí, es un término que, así como antifrágil sé que él lo profundiza más, la hormesis está en gente como tú que lleva muchos años dedicando al cuerpo, a la mente y todo eso. Es algo, un pequeño estrés, bueno, como el estrés a nivel de mental o un músculo. Tú a un músculo lo vas rompiendo poco a poco, vale, pero si le pegas, te atropella un camión, pues ese estresor va a ser tan fuerte que no te va a producir beneficios. Entonces, en pequeñas dosis, por ejemplo, en una pareja, las pequeñas conversaciones con pequeñas discrepancias o pequeñas situaciones difíciles van a ir, pues una pequeña discrepancia hablada y mejorada produce mucha mejora. Y entonces, de aquí en adelante bueno, va a haber pequeñas discrepancias que se vamos a tratar cuando sean pequeñas, o por mucho que sean medianas, se van a tratar y vamos a salir reforzados. ¿Eso qué es? Un entrenamiento para que la relación vaya mejorando sí o también en el tiempo. Y otra cosa que decía Taleb es que lo orgánico necesita estresores continuos para comunicarse con el entorno y para saber adaptarse al entorno. Una relación... Es que los estresores son estímulos y los estímulos son comunicación. Las plantas se comunican a través de energía térmica. Tú y yo nos comunicamos a través de vibraciones, de las cuerdas vocales que en vocablos dan cierta información. Pero al fin y al cabo es información. Cuando te sucede algo malo es una información que está entrando en tu cabeza. ¿Qué representa en ti? ¿Cómo la utilizas? Y es brutal. Hace un momento me has recordado a mí hace 10 minutos. Hace 10 minutos estábamos en el coche y estaba yo con un atropello mental por energía y me dice John, para cabrón, has empezado 5 frases y no has terminado ninguna. Y ha habido un momento que aquí te ha pasado lo mismo porque, Sí. pero porque ese nivel de energía creo que es muy elevado y efectivamente queremos decir mucho y me parece brutal porque al fin y al cabo eso es abundancia de pensamientos, aunque desde fuera se aprecie como cierto desorden o cierto caos, es necesario el caos para el orden, del mismo modo que si no, no existiría. Y yo desde aquí digo que este podcast a mí me sirve un montón para frenar ese pensamiento, pararlo, organizarlo y tirar para adelante. Porque también tiene que haber un equilibrio que yo tiro más hacia la acción, pero aquí como tenemos que estar sentados
y expresando los pensamientos, pues ya no puedo estar analizando en mi día a día, antifrágil aquí, antifrágil allá, frágil aquí, o venga, voy a hacer esto que es antifrágil, voy a hacer esto que es más antifrágil, sino que, bueno, a ver. Quizás esto es enfocado por aquí, esto por aquí, y nos sienta bien. Yo dentro de poco, en vez de 2 sillas de monte, voy a comprar dos divanes. Nos vamos a tumbar en el diván, como en las consultas de los psicólogos, y vamos a charlar uno con el otro así distendidamente. ¿Sabes lo que he pensado cuando he hecho la presentación y tú igual ahí, que yo te estaba escuchando cerca, yo me estaba escuchando cerca? Cuando hemos separado el micro, ha habido como una especie de reducción de ese estímulo y de la respuesta, y he estado a punto de hacer esto. Bajarme los cascos, escucharme normal y decir, vale, que sigues estando en liza, que sigues estando en el foco, para que al volver a ponérmelos, vuelva a conectar. ¿Y sabes lo que he pensado? Cuando actualicemos los auriculares que tenemos pendiente, vas a escucharte durante todo el podcast como te has escuchado antes. Y todavía eso genera una retroalimentación más en profundidad. Porque yo cuando grabo podcast con Pedro, sucede eso. Y si ya esto da esa envolvencia del sonido, de la vibración, ahí todavía más. Así que simplemente decirte que si vibramos alto, vamos a empezar a vibrar aún más alto. Me mola. Y me encanta todo lo que has dicho y se ha entendido bien, ¿eh? O sea, yo ahí no matizo nada porque por mi parte se ha entendido bien, como se suele decir. A buen entendedor pocas palabras bastan. Y fíjate, volviendo a esas 3 horquillas de fortaleza, de resistencia, el mismo estímulo puede generar en 3 personas diferentes 3 respuestas diferentes. Igual que puede ser 3 personas diferentes con la misma respuesta. Porque la idea no es ser de este modo que es antifrágil. No, se puede ser antifrágil desde muchas formas, se puede ser frágil desde muchas formas. Pero cuando hablamos de un estímulo por debajo de mi umbral, lo que me genera es una desadaptación, me va a volver más frágil, tanto si el estímulo es 0, que obviamente va a estar por debajo de mi umbral de mi nivel de adaptación actual. Si es 0, si es 1 y es muy bajo, ahí podríamos hablar que estamos fomentando con esos estímulos o con esa falta de estímulos la fragilidad. Cuando hablamos de mantenimiento, la famosa gimnasia de mantenimiento, que es entrenar hasta antes de cansarte, porque cansa mucho, volvemos a estar en una horquilla de comodidad. Lo mejor que te puede pasar en esa horquilla es que no empeores, pero no vas a mejorar. Genial, estás siendo resiliente, estás yendo a tu clase de escuela de espalda, de pilates, de yoga, de lo que te dé la gana, me parece maravilloso y todo va a depender de la dosis y en última instancia de esa intensidad. Pero ahí vamos a decir que no estás empeorando, no te ves peor, por lo tanto te encuentras bien a corto plazo, pero a largo plazo no te va a generar ninguna mejora. Si eso es a lo que optas, déjame decirte que irás empeorando lentamente, pero irás empeorando. Sí, tu vecino está empeorando rápidamente, ya, pero tú estás empeorando lentamente, vas a acabar jodido o jodida. Y la fortaleza en este caso, entendido como antifragilidad, es ahí utilizar el potencial del músculo, de la fibra muscular, para decir, voy a coger, voy a superar mi umbral, voy a generar una fatiga que cuando el músculo se recupere no esté igual que antes, mantenimiento, sino que esté mejor que antes, progreso. Y ahí es donde nos habremos convertido en antifrágiles. Por lo tanto, ahí yo creo que hay que exponerse a ese un poquito más para ser capaces de superar ese umbral y para que muchos de los sistemas que tenemos, que son permeables a la adaptación, hemos hablado del músculo, pero podemos hablar de casi cualquier tejido a nivel corporal. Sí. O sea, al fin y al cabo, si lo entrenamos y mejora, ya estamos... Si mejora respecto al anterior, no que vuelva a su estado original, que eso es resiliencia, sino que mejore respecto a su estado original previo, estaréis poniendo en práctica todo esto que parece un marco conceptual, pero que intentamos aterrizar, tangibilizar y llevar a cabo en nuestro día a día, con todo, con los retos que nos planteamos John y yo, que ahora el WhatsApp solo podemos utilizarlo en lengua anglosajona, no se permite hablar en castellano, a nuestros entrenamientos diarios, que le he dicho, tío, me encanta hoy, no puedo bajar escaleras, porque tengo más agujetas que hace 3 días. Y tú me has dicho, pues yo tengo las agujetas en el glúteo brutal de haber hecho sentadilla búlgara. Pues al fin y al cabo seguimos poniendo en común y retroalimentando
Yo lo hago, tú lo haces. Si siempre fuera Josu, siempre tengo agujetas y Josu está callado porque no entrena ni un cagao. Si tú me cuentas, joder, me he leído este libro, escúchate podcast y yo me callo porque no he hecho una mierda, ¿qué clase de win-win hay aquí? No estaríamos aquí juntos. No estaríamos aquí, tío. Ni por un lado ni por el otro. Lo tengo Tal cual. claro. Ahora me estaba acordando cuando dices que el resto del cuerpo, que es todo continuo. No sé si escuché a Marcos Vázquez, Ujú. que hablaba de una de las causas, una de muchas será, por las que las mujeres están más relacionadas con la longevidad, era la menopausia y era la pérdida de sangre. Se veía que al perder esa sangre, el cuerpo era un estresor que reaccionaba, le fallaban todos los nutrientes que van asociados a todos los elementos que van en la sangre. Plasma sanguíneo, glóbulos rojos, todo eso, de repente tenía menos de lo que necesitaba y homeostasis, que es la regulación, el equilibrio, y entonces se esforzaba un poquito por generar más. Y entonces es como que se demostraba él mismo capaz de generar. Claro, ¿qué es lo que hace cuando te haces un corte y pierdes un poquito de abundante sangre, ¿no? Que es reacciona al cuerpo y entonces es como que quita polvo a la maquinaria de producir glóbulos rojos. Y bueno, eso es lo que despertó más ganas en mí, por eso suelo hablar del altruismo como una manera sana del egoísmo. Digo, joder, pues qué mejor razón para donar sangre. Y hablaba de eso, ¿no? La posición de hombre sería, pues, ser un kamikaze y andar con heridas todo el día, o donar sangre periódicamente para mantener a esas maquinaria del cuerpo, para producir los nutrientes y los elementos de la sangre, en marcha. Desconozco si a los hipertensos diagnosticados con hipertensión arterial se les permite donar sangre. Pero si se les permitiera, déjame deciros que cuando tú pierdes sangre de ese conducto, de ese torrente, tu tensión arterial se va a ver regulada hacia la baja. Y efectivamente, yo sé que hay muchas más razones de por qué las mujeres que tienen durante toda su vida fértil mejores marcadores cardiovasculares que los hombres, menos riesgo cardiovascular que los hombres, cuando llega la menopausia se equilibran los niveles de riesgos, incluso las mujeres posmenopáusicas tienen más riesgo de problemas cardiovasculares que el hombre. Obviamente tienen muchas más explicaciones, pero una de ellas podríamos decir que en ese periodo en el que la mujer ya no pierde sangre mensualmente, ya hay una razón menos para... Estar en forma. Eso es. Es como un entrenamiento mensual de sprints mensuales. De glóbulos rojos. Sí, Eso sí. es. Que la gente, por ejemplo, menosprecia un día a la semana, que un día a la semana me parece, brutal. Pero un día al mes de un estresor muy alto podría producir que, por ejemplo, un entrenamiento de sprints contigo una vez al mes durante una vida, como podría ser la menopausia, es que eso te mantendría muchísimo mejor. Pero vamos, o sea, porque tienes la maquinaria preparada para sprintar sí o sí una vez al mes. Se me está elevando la frecuencia cardíaca solo de pensar en los sprints. O sea, pero para bien, ¿eh? Para bien. Sí, sí, sí. Hostias, tío. Yo me he notado que el otro día, iba a hacer un entrenamiento con una clienta y me dijo, voy justa que me han metido en una reunión express, pues, justo entrenamos después de su trabajo, voy justa que me han metido en una reunión express, espero que sea corta. Y entonces digo, bueno, pues voy a recoger un libro que había dejado, que habían enviado a los Amazon Lockers de autobuses, que yo vivo a 5 minutos. Voy y vuelvo. Y cuando estoy volviendo, me dice, llego a un punto. Y digo, fuck. Y empiezo a correr. Yo, tío, ahora me pongo a correr y voy a toda hostia. Porque noto que entre que mejora la técnica de carrera, la potencia de glúteos y de piernas y todo eso, para cuando se han elevado mis pulsaciones, me he dado cuenta que he avanzado. Que ya has llegado. Hostia, Sí. pues cuando me iba a cansar he llegado. Sí, pero que es una pasada que yo decía, tú, me parezco un velociraptor. Sí, Eso mola, joder. Me encantan los velociraptores. Sí. Te lo juro, tengo un amigo que Pero los imita para perfectos. Pérez Banca. Te lo juro que los imita genial. Un día le traigo al podcast. Vale. Tío, has hablado de un estímulo para la creación de glóbulos rojos. Tenga usted la regla. Si es mujer, o done usted sangre si es hombre. Sí. De hecho, la regla es recomendable en todas las mujeres que la tengan. ¿no? Sí, Parece sí, una sí. tontería, Uf, pero sí, el sí. regularla, que muchas veces infravaloramos, no, tengo amenorreas, No, eso hay que intentar ponerle medios, ya sea porque tienes estrés, ya sea porque obviamente estás embarazada, no tiene la regla porque estás embarazada. Pero he pensado en, ¿y qué estímulo externo permite la liberación
de glóbulos blancos. La exposición al frío. Todo lo que dispara el sistema inmune, ¿no? La exposición o el baño en agua fría es uno de los recursos que se utilizan para aumentar la proliferación de los glóbulos blancos. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Joder, qué sencillo es de vez en cuando, lo que tú has dicho, exponerte a circunstancias un poco límites, que el otro día hablaba de ellas, ¿no? Más en relación a la experiencia que vamos a compartir en una semana juntos. De hecho, en una semana. Pero seguramente cuando la gente escuche el podcast está ya. Sí. Que vayan a ver los putos vídeos o las fotos que haya, que habrá sido la hostia. Total. Por eso, que son cosas que tenemos al alcance de nuestra mano y muchas veces somos capaces de irnos a un retiro a Miami que lo que me van a dar es exposición en agua fría. A lo mejor vives al lado del río y no has metido el pie en el río en invierno en tu puñetera vida. Es decir, utilicemos... ¿Por qué he traído yo hoy, John, el abrigo? ¿Qué te he dicho? Tío, tengo un abrigo de la hostia en casa y llevo 2 años aquí y no me lo he puesto ni una vez. Pero ni una vez. Coño, si soy el primero que dice lo que tengas úsalo y si no, apártalo, pues vamos a usarlo. Entonces he pensado un poco en eso, tío. ¿Y sabes lo que estaba pensando a su vez con los ejemplos que has puesto? Estoy acordándome de la conversación que tuve con un buen amigo mío. No voy a decir su nombre, pero desde aquí te envío un abrazo y un saludo muy grande. Me hizo una pregunta... Pensaba que ibas a decir el nombre justo al final. Un saludo, no sé quién. Un saludo. Pero no digo tu nombre. Eso es. No, bueno, porque oye, es una conversación personal. Perfecto. Y simplemente es por... Yo intento sacar un aprendizaje de cualquier cosa. Me preguntaba que qué podía hacer, ¿no? A nivel de definición muscular, puesto más asociado a retención de líquidos que a déficit calórico o a estrategias nutricionales o de entrenamiento. Y claro, yo le expuse, muy sencillo, hay determinadas hormonas en el cuerpo que están relacionadas con nuestro sistema de regulación hídrico. Y me dice, es que estoy tomando diuréticos. Y le dije, ahí está el problema. Y digo, ¿a que al principio bien? Dice, sí. Digo, ya que después mal. Dice, sí. Digo, ahí está el problema. Lo que a tu cuerpo le das con una respuesta a corto plazo de secreción de líquidos, a corto plazo te da lo que quieres. Excretas más agua, por lo tanto tienes aparentemente mejor perfil y estéticamente estás mejor. Oye, una estrategia lícita si mañana vas a competir encima de una tarima. Cuando eso lo mantienes a medio plazo, y no me refiero a que lo mantengas mucho tiempo, que te tires 2 o 3 semanas, ¿sabes lo que sucede? El cuerpo empieza a responder. Claro, dice, mensaje recibido. Mensaje recibido, usted me está diciendo que excrete más. Muy bien, yo le digo, retengo más, porque yo soy un fenómeno de la compensación, porque yo soy un fenómeno de la homeostasis. Por lo tanto, lo que me servía para verme mejor, resulta que ahora me está haciendo que retenga más líquidos. Claro, pero si tú no entiendes que si al cuerpo le das kilos, el cuerpo no es que se canse más, a corto plazo sí, pero a largo plazo se fortalece más. Le dije, fíjate, eso es la recomendación que te da alguien que no entiende esa diferenciación. Digo, mira, vamos a utilizar otra estrategia. Vamos a utilizar una estrategia de sobrehidrólisis, sin que sea una sobrehidrólisis muy acentuada como se puede utilizar en periodos de deshidratación también previo a una competición, ya sea por dar un peso o por estética. No hace falta que nos metamos 8 o 10 litros, pero si tú habitualmente bebes 1 litro de agua y pasas a beber 2 litros de agua, lo que está sucediendo es que la aldosterona y la vasopresina, que son 2 hormonas que van a decir, oye, no miccione usted, no mea usted, que la vasopresina es la hormona antidiurética. Si esa hormona la bajamos, va a decir, no mee usted, bajito. No te va a decir, no mee usted. Por lo tanto, vas a miccionar más. Y la aldosterona, que es la hormona que va a retener líquidos, si la bajamos también, lo que va a decirnos es, oye, ¿para qué voy a retener yo líquidos si este pavo me da líquido todo lo que necesito? Y lo que aparentemente a una persona le puede suponer a corto plazo, joder, he bebido 2 litros o 3 litros, me noto más hinchado. Coño, te notas más hinchado, llevas 3 días. Deja que tu cuerpo se regule. Es que sacamos conclusiones siempre
a corto plazo y son contradictorias, porque lo diré hasta la saciedad. Lo que funciona a corto plazo, a largo plazo normalmente deja de funcionar, y lo que a veces no funciona a corto plazo, si está bien estratificado, tranquilo que los resultados van a llegar. Y es otra vez el ejemplo de esa resiliencia, de esa antifragilidad, de qué recursos utilizamos. Fíjate qué tontería, pero lo que aparentemente se utiliza con ese objetivo a largo plazo pierde el sentido, y lo que aparentemente no me sirve hoy porque me noto hinchado, ten paciencia que si a tu cuerpo le das lo que necesita, la respuesta del cuerpo va a ser la adecuada. Claro. Otro concepto que trataba Taleb era que el sistema, bueno, hablaba del sistema político que estaba enfocado cada vez a ser más frágil, pero también la medicina. La medicina era más frágil cada vez porque en vez de afrontar el concepto antifrágil del ser humano, que lo ha hecho la humanidad toda la vida, ¿no? Pues cuando había señales de una fatiga extrema, reposo. O señales de un dolor en concreto por lo que fuere, pues permitirle al cuerpo adaptarse o cambiar un poco el entorno o quitar cosas, ¿no? Él decía que la simplicidad era mucho mejor que la complejidad, porque cuanto más complejo es algo, más abierto está el riesgo. Y él dice, la fragilidad se puede predecir, pero el riesgo no. El problema es que hay mucha gente que gana muchísimo dinero diciendo que predice el riesgo. Y encima, como estamos en un mundo en el que escuchamos todas las opiniones, se lanzan al mercado todas las opiniones, y cuando pasa algo, siempre hay alguien que ha acertado. Entonces, nos viene el eco de esa persona y parece como que, ¿no? Y por eso la medicina nos está, y bueno, la industria farmacéutica que gana dinero con eso, nos están dando pastillitas para que esos pequeños estresores se corrijan solos, hasta que viene el riesgo impredecible de que, hoy esta pastilla que nos han estado dando para no sé qué guay, en vez de corregir en tu día a día, pues dejar el fumar o poner actividad física, de repente esta pastilla que has estado tomando todos los días sin aparente riesgo, porque como ibas tomándola 5 años, pues ya está, asumimos que te trató bien, pero a los 10 años te produce cáncer. Y es un riesgo frágil, o sea, es fragilidad del concepto, que no es lo mismo intentar buscar sistemas antiinflamatorios. Pues es que cualquier medicina te va a revertir a lo mejor el proceso, pero nunca te va a dejar mejor. No. Y normalmente te va a empeorar todo lo que no ha apuntado como órgano diana. Así que la medicina, desde aquí siento decirlo, que genera mayor fragilidad. Y además hablaba de hablaba de la hipertensión, Taleb. Decía, si tú tienes síntomas leves de hipertensión y tomas medicación leve, había un 80 o 90% de probabilidades de que no surtiese ese efecto. De que tú tomaras la medicación, pero no mejorabas ese poquito. Pero entrabas a correr los riesgos de la medicación que la medicación ligaba. Entonces, decía, si tienes síntomas leves, no tomes. Intenta mejorarlo con simplificar. Que si estabas grave, en el 10% más grave, el porcentaje más grave de hipertensiones que existen, que los desconozco, que ahí tomar la medicación te daba los riesgos de la medicación, pero estabas al 90% de probabilidades de que te surgiese efecto. Entonces, jugamos a eso, a que si nosotros en el día a día estamos trabajando con esa hormesis, que es pequeños estresores diarios, y nosotros vamos corrigiendo, a mí me gusta por eso cuando noto cansancio, noto tal, reajusto y digo, a ver, ¿de qué he estado alimentándome últimamente? ¿Cuántas horas de descanso? ¿Con quién me he juntado? ¿Qué le he estado diciendo a mi cuerpo? ¿Qué le ha estado diciendo la gente de mi entorno? A mi mente. Intento corregir eso, porque ahí supercompenso y me vuelvo antifrágil. Me vuelvo la hostia. Y yo, por ejemplo, a nivel de... Había veces que cuando dormía poco, me levantaba hinchado, tío. Esto que te levantas con las manos... digo, eso es por dormir poco. No, eso es por estar inflamado. Vamos a ver si estás inflamado porque has dormido poco, o por el estrés que has traído, o porque la alimentación era proinflamatoria. Y ahora, por ejemplo, bueno, una de las ventajas de comprarte aceite de oliva virgen extra muy bueno es que no ha subido de precio. Yo últimamente me estoy comprando uno de 25 euros el litro y no ha subido de precio. Ese, por ejemplo. Ese tiene, lo guardo, por ejemplo, lo estuve escuchando. Es que si sube el precio de eso, estamos jodidos. Estamos jodidos. Y realmente, yo creo que
compro de los más caros que hay en el Corte Inglés, ¿no? En ese contexto. Pero pues estuve buscando uno porque escuché en un podcast, ¿no? Que para que el aceite de oliva virgen extra mantenga las propiedades, sobre todo del omega 9, que es el más antiinflamatorio del aceite de oliva, tenía que estar prensado en frío, bueno, virgen extra, prensado en frío, mantenido en un recipiente totalmente opaco para que no reciba la luz solar y se oxide, y temperaturas que no sean muy cálidas para que no se oxide. O sea, pues, Coño, como el del Mercadona, que es transparente, le da el sol todo el día y hay veces que hace calor. y extracción, bueno, en caliente, sí, sí. Pues bueno, pues son cosas, ¿no? Seguro que son esas chorradas extra que a las que no recomiendo prestar atención, a no ser de que hagas otras tareas antes, ¿no? Si estás fumando... y no- Congruencia en el camino. Es lo que suelo decir yo a gente que busca fijarse en esos detalles que son como de un porcentaje muy pequeño y no presta atención a los gordos, ¿no? Digamos. El problema no es que tú mejores ahí, pues mejorar siempre es mejorar. El problema es que por hacer esa chorrada de gastarte dinero en un aceite de oliva virgen extra bueno, te crees que estás mejorando. Eso Y es. ni te mueves, ni dejas de fumar, ni de beber alcohol como un capullo, ni de comer comida chatarra, pero tú te levantas, te haces una tostada de mantequilla con mermelada hasta arriba, una tostada con nocilla y una tostada con aceite de oliva virgen extra Prensado en frío. Ecológico, prensado en frío, del que me ha dicho John Barberena. ¿Tú te crees que estás mejorando y no estás haciendo una mierda? Efectivamente, porque luego, si te gusta el tequila, te tomas un tequila de José Cuervo de mierda. Yo, tío, estabas hablando del aceite de oliva virgen extra y estaba Haces pensando, eso con el tequila. estaba pensando en el tequila, tío. Soy una persona que a lo mejor tomo tequila 2 veces al año, que es lo que tomo a lo mejor de alcohol. Pero cuando lo tomo intento que sea un tequila de los buenos, de los buenos. ¿Te acuerdas de cuál fue la marca del último que tomaste o no? Sí, ¿Qué marca era? 1800. Vale. 1800 reposado, cristalino, y hay otras marcas como Herradura o alguna marca así. Yo que son el Don Julio, tío. Ah, bueno, claro, Don Julio, Don efectivamente. Julio reposado. También, exacto. Pero bueno, ahí es lo que tú dices. Al final, ya no que lo mezcles con productos de baja calidad, sino que esa persona va con ese aceite de virgen extra que tú no es que hayas recomendado, sino que has compartido sí, simplemente eso es. con nosotros, y se unta o sea, moja la tostada en aceite de oliva y luego dice, no, es que me han salido granos. A ver, espérate un momento, si tú te bebes el aceite, aunque sea un aceite de la hostia, tiene un aporte calórico brutal. Si tú te tomas un tequila de los buenos, pero te tomas la botella entera, a lo mejor acabas en el hospital, aunque sea un buen tequila. O sea, que seamos congruentes. Y he de decir que yo capto el mensaje y creo que se capta, que lo has explicado muy No, bien. no, tú lo has captado bien. Lo que no sé si lo han Ya. captado nuestros amigos. Quiero decir que a nivel tiquismiquis dudo que te salgan granos por tomar mucho aceite de oliva. Seguramente venga de otras fuentes, pero Eso es. pero sí. En la dosis es la hormesis, tío. Y voy a aprovechar porque muchas veces algo que he aprendido de ti es... Joder, estoy buscando en el bolsillo y mete una de ruidos. No pasa nada, yo puedo girarlo mientras. Venga. Está como... Ah, vale, dale caña. John Barberena está buscando en su teléfono móvil, en apuntes, heurística, hormesis y estrategia de la altera. ¡Oh, maravilloso! De hecho, cuando has hablado de hormesis, he pensado, tío, para hablar de la hormesis, ya lo separo, para hablar de la hormesis, para hablar de la adaptación hedónica, que al fin y al cabo la adaptación hedónica muchas veces lo entendemos desde el punto de vista psicológico, pero lo que te pasa cuando tú tomas diuréticos y empiezas a obtener el resultado contrario es una adaptación hedónica a tu cuerpo. Le has dado a tu cuerpo algo para que llegue a adaptarse y decir, que me estás quitando agua de forma artificial, tranquilo, ya te doy yo de forma orgánica lo que necesitas, que es retener líquidos. Porque entendamos, hasta una inflamación, cuando yo explicaba a veces, o cuando me explicaban a mí de pequeño un chichón, me lo explicaban porque tenía muchos, me daban muchas hostias y me decían... ¿Te daban o te dabas tú? De todo. Había de todo, había un mix. O te dabas tú o te las ganabas tú, Eso, seguramente. eso es. Pero cuando había un chichón, claro, piensas, es que la inflamación es una respuesta profiláctica protectora de tu cuerpo. Igual que si te salta el airbag es para que no te comas el salpicadero con los dientes. Entonces, hay que entender eso. Si queremos evitarlo, no, es que no quiero que me salten los airbags, así que los he quitado. No, intenta evitar accidentes para que no te salten los airbags. El último día iba en el coche de Pedro, viajando de Pedro Ibar, viajando para Alicante. Y le iba explicando una cosa, tío, y iba sin querer dando golpes y haciendo la gestoforma en el salpicadero del copiloto. Y de repente para y me dice, tú, amigo, no sé si eres consciente de la fuerza que tienes, pero
si sigues haciendo eso, va a saltar el puto airbag. Imagínate. Imagínate que vamos normal y yo flicando mi movida y tal, y de repente salta el airbag. Entonces, bueno, que ¿Saltarían todos o solo el tuyo? pues a lo mejor hace efecto llamada. Igual el coche dice tú, hay accidente por aquí, pero vamos a tirar todo. Y Para que puedes liar. teníamos al Rocas durmiendo detrás que le hubiera reventado el airbag. Lateral. Y bueno, y al conductor tú, calla. Sí, sí, sí. Madre mía, menos mal. No pegar golpes al salpicadero así. Nada, energéticamente. efectivamente. Te visualizo empezando a coger energía encima en ese entorno con Pedro y con Jotas, viniendo de arriba y ¡bim! Tal cual. Pero bueno, tío. Heurística. Sí. ¿Qué te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra heurística? Pues me vienen dos cosas. El método heurístico, método matemático, y me viene la heurística en sí misma, que es el arte del descubrimiento, de la exploración, de la resolución de problemas. O sea, al final, algo que explicas o que aprendes para una clase o una presentación. De hecho, este término lo introduje en la última clase del programa de mentalidad que tenemos de Actitud de Victoria. Y expuse el ejemplo de eureka. Cuando sale algo, cuando descubres algo, cuando te viene una idea o un nombre que no recordabas y de repente te viene, ese término, ese efecto eureka, viene de Arquímedes. Y el principio de Arquímedes también viene de Arquímedes. Y el ejemplo de esa exposición, que los que estáis dentro del programa de Actitud de Victoria ya lo conocéis, es que Arquímedes descubrió ese principio, obviamente, utilizando y poniendo en movimiento y en acción la mente y utilizando y poniendo en movimiento y en acción el cuerpo. Pero básicamente lo que expuso en ese postulado, en esa teoría, en ese principio, al fin y al cabo, porque está demostrado, cuando la teoría se demuestra, pues pasa a ser esa ley o ese principio, que es proporcional el volumen de un cuerpo con la fuerza de flotación contraria de ese cuerpo en el agua. Y básicamente Arquímedes, bañándose, fue consciente de que metiéndose en el agua, pues obviamente cuanto más superficie dentro del agua de su cuerpo entraba, más agua salía de la bañera. Y ahí llegó a ese equilicuá, a ese eureka, que al fin y al cabo es, en muchos casos, ese descubrimiento, o bien porque lo has buscado, lo has peleado y has luchado contra resistencia, que yo animo a que en muchos casos haya que hacer eso, pero que no infravaloremos el potencial que tiene de moverte hacia allí, pero descubrir algo que no estabas esperando. Si saco la conclusión errónea que a veces le sucede a la gente, es que las mejores cosas de nuestra vida pasan sin que las preveamos. Cierto es. Pero si tú te quedas sentado esperando a que sucedan esas cosas que no prevés, a lo mejor no suceden ni las que podrías encontrar buscándolas, ni las que podías encontrar como una serendipia, como algo que no es esperado. En definitiva, independientemente de que busques un resultado concreto o de que sigas moviéndote para encontrar tu misión, lo que esperas y lo que no esperas te espera tras el movimiento, tras la acción y tras la exposición, volviendo a lo mismo, a ese concepto de antifrágil. Porque al fin y al cabo esa persona, si no hubiera tenido, Arquímedes, su sistema de activación reticular activado 24/7 a modo de ¿cómo consigo dar respuesta al rey en relación a cómo encuentro si el oro es oro o no es oro? No sé la respuesta. Y pensando en eso, llegó a la conclusión de que para identificar si el oro era verdadero o era falso, estaba basado en la densidad del oro, en el volumen del oro. Por ende, el oro falso, cuando lo metes en el agua, genera un vaciado diferente que el oro verdadero. Un cuerpo que pesa menos o que tiene menos volumen respecto a un cuerpo que tiene más. Y fue básicamente a estar despierto, a tener un nivel de conciencia acorde con su misión, acorde con lo que había ido. No ir como un zombie por la vida, porque si no Arquímedes se habría tumbado en la bañera, se habría sentado y habría dicho, pobre de mí, no tengo respuesta. Ajá, no. Y ahí es donde entra el método heurístico matemático. No tienes respuesta al problema. Genial. En lugar de partir del problema, parte de la solución. ¿La solución cuál es? Si fuera capaz de identificar el oro en relación al volumen del oro, sería capaz de identificar cuál es verdadero o falso. Perfecto, ya tenemos la solución.
el volumen, la densidad del oro. Y desde esa solución encontró realmente lo que quería a través de una regla de 3. Si el oro falso, oro verdadero; si el cuerpo cuerpo otro. Y al fin y al cabo, muchas veces nos pasa eso en la vida. Entonces, a mí pues es algo que me llena, que me nutre y que experimento pues durante toda mi vida. Ahora, cuando comentabas eso de que las cosas más chulas en la vida nos pasa cuando no las esperamos, es precisamente cuestión de expectativa, tío. Tal vez comentaba que, bueno, yo me he dado cuenta que yo me he ido haciendo amigo de la heurística por el camino, ¿no? Que la heurística es la mejor comunicación con el entorno, porque si no es la reflexión de la que yo hablaba antes, de decir, darle vueltas a algo no te comunica con el entorno, te comunica contigo mismo y no tenemos ni idea de dónde estamos. Entonces la heurística, o sea, yo le he puesto término recientemente, pero lo había escuchado antes, pero es como que yo quiero ser amigo de la heurística porque establece más comunicación con el entorno. Y él hablaba de la diferencia entre los griegos y los romanos. Los romanos eran más heurísticos y los griegos más filósofos, menos enfocados en la acción. Los romanos eran más prácticos. Y comentaba de Séneca, y lo vinculo con un podcast que escuché de Andrew Huberman, de la dopamina, como cuando... Es que nos ha pasado a todos. La dopamina nos enfoca a las metas, ¿no? Y la discrepancia entre la expectativa y la realidad es lo que nos determina cuán chula o no es la experiencia. Por eso, a nivel de negocios, yo recomiendo a la gente que supere expectativas siempre, que llegue a un acuerdo rentable para él y supere expectativas, porque un socio siempre va a poner una expectativa en un proyecto y va a poner unos, bueno, como un restaurante, ¿no? Imagínate que yo voy a Madrid, te digo, Josué, la mejor hamburguesa de Madrid. Mira, esta es la leche porque va. Ahí mi cuerpo está poniendo una cantidad de dopamina bastante alta. Y además, como José se ponga energético, yo voy a subir la dopamina muy alta. ¿Qué pasa? Que luego yo voy a ese sitio y o la experiencia de la hamburguesa es igual o mayor de cantidad de dopamina, o para mí es una decepción. Que puede ser muy, muy buena hamburguesa. Igual es la mejor que he comido, pero como mi expectativa era tan alta y estoy por debajo, imagínate que José me ha generado un 100 de dopamina y yo he tenido un 90, pues ya he fracasado. Esa experiencia ha fracasado. Si nosotros vivimos por la vida en movimiento en búsqueda, lo que tú decías, movimiento búsqueda, pero a expectativas cero, es cuando la vida nos premia siempre. Alguien te dice, mañana a las 8 estamos en el gimnasio. Tú, ya verás, mañana con este entrenamos a gusto, con este además seguro que yo entreno mejor, seguro que con este yo me motivo más, seguro que con este saco PR. Llegas y no está. Habías puesto tal expectativa que luego es que igual te das media vuelta y te vas. Te mando un mensaje, oye, que no puedo ir, que me he quedado dormido, y tú ni vas. Pero si dices, mañana voy a ir. Mira, yo últimamente, los últimos años es lo que hago. Mañana voy a ir. El voy a ir no es voy a ir hasta que has ido. Entonces, si viene bien y si no también. Yo voy a ir. Y por eso muchas veces, típica, no te ha pasado a ti, una reunión que igual has planteado con un mes de antelación, se te olvida el día anterior recordarla y tienes la duda esa de, hostia, con esta persona no he hablado hace un mes, quedamos en tal sitio a tal hora, y dices, tengo la expectativa de ir y que no esté y llevar una decepción, o de que vaya él y que no estar yo y llevar la decepción. Yo siempre voy, siempre. Digo, mira, voy a estar 15 minutos. Si no viene, con la expectativa de que no está. Si está, bienvenido, un pico de dopamina, bienestar. Y si no está, es lo que esperaba, porque realmente no ha habido recordatorios, el día a día tiene muchas cosas. Y cuando bajamos las expectativas a todo, a mí pasó cuando empecé a quedar con esta chica. Expectativa cero. Es más, yo creía que iba a tener que probar con más chicas para dar en el clavo también. Expectativa cero, cita 1, expectativa cero, cita 2, expectativa cero, cita 3. Y cada detalle era un premio. Entonces ahí es donde se empieza a generar algo chulo. Porque este podcast va tan bien, no teníamos expectativas de nada. Pero de nada. Dicotomía del control, tío, de Epicteto, pero basado en cualquier cosa que hagamos. Al fin y al cabo, tú cuando vas a Madrid esperando una gran hamburguesa, tú estás centrándote en la parte de la dicotomía del control que no controlas. Exactamente. En lo que no controlas, yo te diría que minimices.
minimizar, ¿qué es? Baja las expectativas al mínimo o incluso redúcelas. La parte de la expectativa que depende de ti, ahí como depende de ti y tú tienes el control, haz todo lo que esté en tu mano para superar expectativas. Ejemplo, entrenas a un cliente, démosle un servicio mejor del que él espera. Aunque en última instancia no depende de nosotros lo que él espera. Pero oye, lo que dependa, a ver, incluso haciéndolo extremadamente bien y con tu objetivo de superar expectativas hipotéticas, puede venir alguien que se piense que por entrenarle tú le vas a dar un masaje y le vas a comprar zapatillas. Ahí obviamente no vas a poder superar expectativas. La pregunta es, ¿depende de ti? ¿Todo lo que dependía de ti lo has hecho? Sí. ¿Tu objetivo ha sido superar expectativas en relación al servicio de entrenamiento personal? Sí. Ya está. Entonces, cuando seamos la causa de la expectativa, demos lo mejor. Cuando seamos la consecuencia de la expectativa, intentemos acotarla al mínimo. No esperemos nada. Y suena duro y suena difícil, pero a mí me ha pasado y yo vuelvo a lo mismo. Yo no espero nada de este podcast. Yo no espero nada de ti. Yo me dejo sorprender. Y obviamente, lo que depende de mí, intento volcarlo y ponerlo sobre la mesa. Todo. Por mi parte, me hace mucha gracia porque cuando terminamos los podcasts y cerramos, me suele decir John: buah, tío, brutal, hemos cuadrado la hora. 1 hora más o menos. Y él piensa que es algo que ha sucedido de forma aleatoria. Yo ahí tengo que decir que soy un poco responsable y causa. Cuando voy mirando tiempos, voy intentando que genere esa convergencia, pero me hizo gracia el último día porque me pareció gracioso. Digo, a ver, es verdad que hay veces que sucede, ¿no? En término de 1 hora. Llevamos más o menos 1 hora y poco. Yo por mi parte voy a hacer una conclusión de esas 3, de la triada de lo que hemos expuesto. Y tú si quieres añadir algo más, que habría mucho más que hablar. Sí, pero yo tengo ya en mente ya el cierre final. Sí. Perfecto, Sí, sí. estupendo. Pero bueno, que yo suelo Sí, intentar sí. eso para que no se quede ni muy corto ni muy largo. Mirad, Ya, si- pero hay veces que no miras la hora, ¿eh? a lo mejor tú no te das cuenta. Ya, Camilo. no, puede ser, puede ser. No, verdad que Sí, no, que ya sé que tú controlas. No la suelo Sí, sí, mirar sí, tampoco sí. demasiado. Pero bueno, Sí, sí, sí. dentro de esa horquilla sí intento Sí, que sí. eso. Da igual, eso- para mí va a ser simple. ¡Oh, qué magia, qué Sí, bonito! me encanta, me encanta. Es más, no he querido en ningún momento corromper esa ilusión que quiero que siga estando, ¿no? Los días 6 de enero siempre llegan los Reyes Magos y yo eso lo voy a seguir viendo así, con mis primos pequeños, conmigo mismo y con la gente que quiero. No, es broma y es en serio. Haciendo un resumen sencillo para entender fragilidad, que además es un término que si queréis buscar información, es una enfermedad que está diagnosticada como tal, que está basada en dinapenia, pérdida de fuerza, osteopenia, osteoporosis, pérdida o déficit de densidad mineral ósea, efectivamente, gracias, y sarcopenia, que es pérdida de masa muscular. Todo eso en su conjunto genera ese síndrome de fragilidad que sobre todo está asociado a personas pues muy mayores, octogenarias, nonagenarias, pero que sobre todo es una enfermedad por el riesgo a una caída, pero no por el riesgo a una caída, porque el riesgo a una caída les enfrenta a una consecuencia desastrosa que son múltiples fracturas y el principio del final, que en muchas personas por desgracia es una caída y no es las enfermedades que tememos. Mucha gente a lo largo de su vida no se plantea que una caída al suelo puede ser el final de su vida, se plantea la bancarrota como el final de su vida, se plantea que le deje su pareja, que se divorcie, que pierda el trabajo, que contraiga un cáncer, y no somos conscientes de que esa fragilidad está asociada a eso. Pero dejando ese concepto a un lado y simplemente exponiéndolo ahí, la fragilidad podríamos entenderla como el dedo de una mano. Cuando me cortan un dedo, cuando pierdo un dedo, no vuelve a salir un dedo. Por lo tanto, eso es un término frágil. Está peor de lo que estaba antes cuando he sufrido ese daño. ¿Por qué he pensado en un dedo? John, por 2 razones. Uno, porque tengo un amigo que se llama La Hormiga, que le quiero un montón y tiene 2 dedos que le faltan. Es decir, el tío no hace falta que haga en los conciertos de rock los cuernos, porque ya los tiene puestos en la mano. El tío sube cuerdas como nadie. Hormiga, no sé si lo escucharás o no, pero un abrazo enorme. Y por otro lado, porque en una de las agencias que estoy de anuncios, de modelos y demás, han pedido en un casting personas sin dedos para una película. Y es surrealista, Sí. porque nunca me ha llegado un correo electrónico de esa índole, pero me he mirado las manos, los pies, he dicho, no sabía si me faltaba alguno o no lo recordaba. Pérdida de un dedo humano, fragilidad,
todos lo tenemos y es algo ahí que no depende de nosotros el que nos crezca o no nos crezca. La resiliencia podríamos decir que es el rabo de una lagartija, ¿no? Lo pierden, les vuelve a crecer. Sale igual, sí. Y las cabezas de la hidra podríamos decir que es el concepto antifrágil. Cuando la cortan, crecían más. Y cada una que cortabas no crecía la misma como a la lagartija, sino crecían más. Era antifrágil. Cuanto más se la dañaba, más fuerte se hacía. Y creo que en muchos aspectos de nuestra vida, en los que haya margen de mejora, en los que estemos genial, mantengamos lo genial, buscando la excelencia, en los que tengamos ese margen de mejora, intentemos ser más una hidra que plantearnos de forma pasiva y quedarme aquí hasta que me corten todos los dedos de una mano. Sí, que por ejemplo, a mí me venía el ejemplo del fénix. El fénix es resiliente. Es resiliente, eso. Es como más inspirado, ¿no? Decir, guau, yo quiero ser el fénix y renacer. Vas a renacer, pero la misma hostia te va a tumbar. La hidra, la siguiente vez que le corten esa cabeza, como había otra, va a poder pegar un bocado y además el segundo corte va a sacar otras 2 cabezas. Eso es. Está muy guay. Como último apunte por mi parte, comentaba de Séneca. Séneca, romano, era el hombre más rico del planeta en su momento, ¿vale? Entonces, la antifragilidad, cómo mira las cosas es que siempre tiene más que ganar que perder, ¿vale? Entonces, y yo me doy cuenta que me gusta mirar así la vida, ¿no? Pues si tengo muy poquito que perder y mucho que ganar. Y cuando vas mirando casi todas las cosas que nosotros nos quitamos por miedo, por vergüenza, por falta de tiempo, por no sé qué, es muchísimo más que ganar y muy poco que perder. Séneca, siendo el hombre más rico del planeta, lo que reflexionaba es que cuando eres muy rico, solo tienes que perder en los eventos económicos. Entonces, ¿qué hacía él? Porque dices tú, joder, pues que tampoco quiero dejar de tener esa comodidad que me da el dinero. Se levantaba todos los días pensando que era pobre. Y actuando en dicha manera. Entonces, ¿Visualización negativa? Siempre era un premio ser rico. Cada día era un premio ser rico. Entonces, ¿qué voy a hacer yo de ahora? Lo llevo haciendo un tiempo, pero ahora más consciente. En vez de lanzarlo como consejo, voy a decir lo que voy a hacer yo. Fijarme en las oportunidades que hay delante. Si tengo un poco que perder y mucho que ganar, a por ello. Si tengo muchísimo que ganar y algo que perder, en escenarios diferentes, no tiene por qué ser a la vez, voy a ir a por ello. Y la vida va a ser construcciones, en base a si me ha tocado esa versión un poquito mala, y superconstrucciones cuando las cosas van bien. Y así se construye, tío, una vida espectacular, pero espectaculantástica, tío. Me flipa, tío, se me pone la carne de gallina. Ha empezado el podcast con mi voz aquí en este lado, es la que te ha puesto. Se me pone la carne de gallina, tío. Carne de gallina. Y por este lado de pollo. Háblame a los dos, tío, que si no me Así, ¿no? Así se oye por los dos. Ay, sí, que me violas una oreja y la otra. Has dicho especulo fantástico, yo voy a decir supercalifragilístico, especialidoso, aunque tenga frágil dentro de ese nombre. Has hablado de Séneca, yo voy a despedirme con una frase de Séneca que he utilizado muchas veces para reflexionar acerca de la vida. Séneca decía que nuestra naturaleza está en la acción, el reposo presagia la muerte. Si estás escuchando este podcast, ponte en movimiento. Y te esperamos en el próximo capítulo, la semana que viene, un poquito más y un poquito más fuertes que el día de ayer. Gracias a todos.